Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, correspondiente a hoy, 14 de julio del 2021. En esta oportunidad el foro lo vamos a ceder al Servicio de Nefrología del hospital y tengo el agrado de presentarles a la doctora Florelena Rojas Terrazas, que nos va a hablar sobre un tema relacionado a la epidemiología de la enfermedad renal crónica y de la lesión renal aguda en México. Doctora Rojas, la escuchamos. Lo que es la epidemiología de la enfermedad renal crónica y de la lesión renal aguda en México. Vamos a ver que realmente en México no hay tantos estudios para realizar esta epidemiología, pero vamos a ver algunas cuestiones. Bueno, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a ver rápidamente la definición de enfermedad renal crónica, de lesión renal aguda, para saber pues realmente de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de un panorama global de la enfermedad renal crónica para ver dónde está situado pues México, la epidemiología de la enfermedad renal crónica en México, el panorama global de la lesión renal aguda, epidemiología de lesión renal aguda en México y pues vamos a hacer las conclusiones. Bueno, vamos a empezar con esto que es la epidemiología de la enfermedad renal crónica de forma global, pero primero vamos a definir lo que es la enfermedad renal crónica. Pues la enfermedad renal crónica es la presencia de marcadores de daño renal que tiene que ser mayor de 3 meses o igual, definido por alteraciones estructurales o funcionales. Estas tienen que tener anormalidades tanto histopatológicas, que podemos verlo como en una biopsia renal, en estudios de imagen como son pues el ultrasonido renal, tomografías, o en estudios de laboratorio, en el cual pues vamos a ver alterado lo que es la creatinina, la cistatina C, la hemoglobina, vamos a poder checar que hay albuminuria y se acompañan o no de disminución de la filtración glomerular, pero que implican riesgo de reducción progresiva de esta tasa de filtrado glomerular. O también podemos tener que la enfermedad renal crónica se va a definir como una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados por superficie corporal, mayor de 3 meses de duración, que se va a acompañar o no de otros indicadores de daño renal. Como les mencioné, pues hay varios indicadores de enfermedad renal crónica de daño renal. Acuérdense, lo primero es que la duración sea mayor de 3 meses, que esta tasa de filtrado glomerular también puede estar disminuida a 60 y que tiene que tener daño estructural o funcional que se va a caracterizar por albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario. Podemos tener desórdenes tubulares y anormalidades patológicas, como son las glomerulopatías. Y pues también daño estructural que podemos ver en estudios de imagen. Como sabemos, pues la enfermedad renal crónica se va a clasificar en 5 estadios de acuerdo al porcentaje de tasa de filtrado glomerular. Entre mayor sea el deterioro de la progresión de la enfermedad renal, pues va a ser el estadio en el que vamos a estar. El estadio 5 es aquel que se define como un fallo renal, en el cual la tasa de filtrado glomerular va a ser en menor de 15 y estos pacientes son los que están en foco rojo porque son los pacientes que van a iniciar una terapia sustitutiva de la función renal, llámese hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. La albuminuria también es muy importante, ya que debido a que entre mayor albuminuria tengamos, mayor es el riesgo de deterioro de la progresión de la enfermedad renal y también pues se caracteriza por un incremento de los factores cardiovasculares, de eventos cardiovasculares, que es la principal causa de mortalidad en nuestros pacientes con enfermedad renal. Este es nada más para que se den cuenta el impacto global que tiene la enfermedad renal crónica en la mortalidad. Esto ven de cómo se va incrementando esta mortalidad de 1990 al 2013. Aquí hubo un incremento del 134% de muertes debidas a enfermedad renal crónica. Vemos que 956,246 muertes fueron relacionadas con enfermedad renal crónica en el 2013. 1 de cada 57 pacientes que fallecían eran a causa de enfermedad renal crónica y 7% de los eventos de mortalidad cardiovascular fueron atribuibles a la enfermedad renal crónica. Como ven, pues es un gran impacto a nivel global.
vamos a ver que la principal causa de enfermedad renal crónica aquí en México pues es secundario a la diabetes mellitus y a la hipertensión arterial sistémica. 30 al 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica va a ser secundaria a diabetes. Aquí vemos que 285 millones de personas en el mundo aproximadamente son diabéticas, que corresponde a un 6.4%. Y con esto pues vemos que pues los pacientes diabéticos tienen una alta probabilidad de padecer enfermedad renal crónica, y esto aumentaría nuestra incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica. Y pues se espera que este número aumente en un 69% en países de ingresos altos y un 20% en los países de ingresos bajos y medios para el 2030. Y con esto pues se va a asociar a un incremento de enfermedad renal crónica. Aquí vemos en este estudio, no es propiamente de México, pero sí de Centroamérica y de Sudamérica, en el cual en el 2019 pues había un número de personas de diabetes por millón de habitantes del 31.6 con una prevalencia del 8.5. Aquí en el 2030 pues se aproximan, hacen una suposición de que va a haber 40.2 personas por millón de habitantes con una prevalencia del 9.5%, con un aumento en el 2045. ¿Y con esto qué nos va a llevar? Pues el aumento de la enfermedad renal crónica. En el 2000, un cuarto de la población adulta era hipertensa a nivel mundial, y esta proporción se ve que aumentará a un 60% para el 2025. Y pues con esto, pues también vamos a tener más pacientes con enfermedad renal crónica. Este es un estudio que se realizó aquí en México en la Gaceta del IMSS del 2020, en el cual pues vemos cómo va aumentando la proporción de enfermedad renal crónica relacionada con diabetes o hipertensión arterial sistémica. En azul fuerte vemos la enfermedad renal crónica asociada a diabetes mellitus en el 1990, y en lila la enfermedad renal crónica asociada a hipertensión arterial sistémica en 1990. Vemos cómo va aumentando respecto al año. En 2015 aquí vemos la proporción de pacientes que va aumentando en pacientes mayores de 70 años. Y aquí en el 2015 de los pacientes hipertensos mayores de 70 años. Aquí en el grupo de 50 a 69 años, y aquí del 15 a 49 años. Lejos de ver que estamos disminuyendo la progresión de la enfermedad renal crónica, pues vemos que a través del tiempo, al lugar de disminuir esta incidencia y prevalencia, pues va aumentando. La prevalencia de enfermedad renal crónica a nivel global, pues vemos aquí en este estudio de Lancet del 2017 que más o menos México pues se representa un menos del 5% de la prevalencia de enfermedad renal crónica a nivel mundial. También vemos como muchos países pues no cuentan con esta prevalencia porque no existen estudios epidemiológicos. Y pues la prevalencia global de terapias sustitutivas de la enfermedad renal crónica, aquí por 1 millón de personas vemos que la prevalencia de reemplazo renal en México es mayor de 1000, igual que en otros países de primer mundo como son Estados Unidos o Canadá. La diferencia pues es que en los países de primer mundo pues la mayoría de los pacientes tienen una seguridad social, en México no, como lo vamos a ver a continuación. Y pues la mortalidad, vemos como el continente americano pues tiene la mortalidad más alta respecto a nivel mundial, con una mortalidad del 2 al 2.5%. La prevalencia aquí también es un estudio que se realizó en el 2017, en el que más o menos México refieren que había 14.556.534 pacientes con enfermedad renal crónica. Y vemos aquí como el porcentaje de los pacientes en el 2017 pues va también incrementando con una mortalidad de 65.033 pacientes aproximadamente. Estos son los años de vida ajustados por discapacidad. Esto es 1990 en la figura A, en la primera, en la cual pues vemos que la enfermedad renal crónica es pues realmente una causa de años perdidos por discapacidad. Y aquí vemos también cómo las causas de enfermedad renal crónica. Esto, como rosita, es la enfermedad renal crónica secundaria a enfermedad renal crónica.
secundaria, perdón, a diabetes. Y este azulito fuerte es secundaria a la hipertensión arterial sistémica. Vean cómo se va elevando en el 2017, en el cual también la enfermedad renal crónica secundaria a diabetes e hipertensión, pues va incrementando, lejos de irse disminuyendo. Y como tal, pues son los años de vida ajustados por discapacidad de acuerdo a la edad al grupo de pacientes. Esto en 1990 y esto en el 2017. Y vemos como también pues aquí la enfermedad renal por diabetes e hipertensión pues son causa importante de enfermedad renal crónica. ¿Cuáles van a ser los costos? La necesidad de tratamiento en enfermedad renal crónica con una terapia sustitutiva de la función renal o trasplante solo se adquiere en el 1% de la población con enfermedad renal crónica. Esta enfermedad es la más costosa de todas las enfermedades crónicas y el costo es desproporcionado para el sistema de salud con un consumo de 5% de presupuesto anual para la salud. Un paciente que está en terapia sustitutiva de la función renal aproximadamente gasta 150,000 pesos por año y esto es solo un paciente. Vemos que pues en México tenemos diferentes sectores de salud, lo que es el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex, también hospitales militares y el sector privado. Realmente el 60% de la población mexicana pues tiene seguridad social, un 20% tiene Secretaría de Salud. El IMSS sí costea los costos de las terapias de trasplante renal, sea diálisis, hemodiálisis. Sin embargo, pues el sector de salud pues no es posible, son demasiados pacientes y poca infraestructura. Aquí este es un estudio que se realizó en el 2010, es un estudio multicéntrico en el cual se vieron 127 hospitales de aquí de México, de todo México. Aquí pues más o menos vieron que la diálisis peritoneal había 20,702 pacientes y hemodiálisis 11,010 pacientes, con un total de pacientes en este estudio de 31,712 pacientes. Como vemos, en México la terapia principal de terapia sustitutiva de la función renal es la diálisis peritoneal. Ahora, respecto al trasplante, lo que tenemos en fechas actuales hasta ahorita en el primer trimestre del 2021 es que 16,832 personas esperan recibir un trasplante de riñón. En lo que va del primer trimestre del 2021, se han realizado 788 trasplantes de riñón. No todos los pacientes que están en terapia sustitutiva de la función renal se inscriben a un programa de trasplante renal. Eso también es algo que se tiene que saber. Aquí es el trasplante renal histórico en México por años. Vemos que en 1963, pues tan solo se habían realizado 3 trasplantes renales y cómo se va incrementando respecto al año. Lamentablemente, por la pandemia, muchos centros de trasplante renal se tuvieron que detener su programa y vemos aquí cómo hubo una disminución, ya que a finales del 2020 se pudo realizar trasplantes renales. El trasplante renal pues va a existir de 2 tipos, lo que es el trasplante de donador vivo y el trasplante de donador fallecido. En México actualmente pues el mayor número de trasplantes es por un trasplante renal de donador vivo. Sin embargo, vemos cómo a partir de 1995 más o menos se va incrementando lo que es el trasplante renal de donador fallecido. Ahorita en lo que va del 2021, la entidad federativa que ha trasplantado más es Jalisco, seguido por la Ciudad de México. De estos sí hubo un cambio, ya que el sector privado es el que lleva mayor número de trasplantes renales, siendo que anteriormente pues la Seguridad Social es el que llevaba más frecuencia de trasplantes renales. Esta es la progresión de la tasa de mortalidad para algunos pacientes por enfermedad renal crónica por todas las edades y ambos géneros de 1990 al 2005. Aquí en la línea azul es México. Vemos cómo en 1990 pues aquí está la tasa de mortalidad. Todavía estábamos en un 4º lugar, primer lugar Fiji, pero vemos cómo se va incrementando hasta el 2015, teniendo un 2º lugar de mortalidad a nivel mundial. 864,226 muertes, que corresponden al 1.24% de las muertes a nivel mundial, son secundarias a enfermedad renal crónica.
También vemos que el 1.62% del total de años de la vida perdidos en 1997 a nivel mundial la enfermedad renal crónica ocupaba el número 27. Sin embargo, vean que para el 2012 pasó al número 14. La tasa de muerte anual en los 90 era de 11.18 por 100,000 personas. Sin embargo, esto incrementó a 16.75%. El incremento en años de vida perdidos por mortalidad prematura incrementó un 82%. Y pues está en el tercer lugar solo después de infecciones por VIH y diabetes. Aquí, también es una gráfica de México y vemos cómo los pacientes que tienen mortalidad son pacientes que serían productivos porque mueren. La tasa más alta son pacientes tanto en mujeres y en hombres aproximadamente de 55 años, que son pues hombres productivos. La causa de mortalidad en México en el 2007, el primer lugar lo llevaba enfermedades cardíacas, seguido de enfermedad renal crónica. Esto no ha cambiado en el 2017, sin embargo, sí hay un incremento del 52.3%. Las causas prematuras de muerte en el 2017, desórdenes neonatales. Vemos como en el 2017 pues la violencia es una de las principales causas de muerte prematura, seguido por enfermedad cardiovascular y en tercer lugar la enfermedad renal crónica. Esto tampoco ha cambiado, sin embargo hay un incremento del 2007 al 2017 de un 46.1%. Los cambios en el tiempo. En 1990 en México ocupaba el número 11 de mortalidad con 2.84 de muertes para todas las causas. Sin embargo, en el 2015 ya ocupó un tercer lugar correspondiente al 9% de todas las muertes para todas las causas, que hubo una progresión de 25 años del 231%. Como ven, lejos de disminuir la mortalidad por enfermedad renal crónica, la incidencia y prevalencia, pues van incrementando respecto como vamos conforme pasa el tiempo. Aquí igual, en 1995, la línea cafecito, los años de vida perdidos por discapacidad, vemos cómo va incrementando, al igual que el número de muertes por enfermedad renal crónica. Primer lugar de entidades federativas de muerte en 1990, Tlaxcala, seguido por el Distrito Federal en ese entonces. En el 2013, el Distrito Federal ocupó ya el primer lugar de muerte por enfermedad renal crónica. Este es un estudio que se realizó en el 2018, lo realizó uno de mis profesores de nefrología, el doctor Valdés, en el cual él estaba viendo la mortalidad de los pacientes que no tenían como tal una seguridad social. Aquí se vieron pacientes en el Hospital General de México, fueron un total de 850 pacientes, 282 pacientes estaban en hemodiálisis crónica, 250 en hemodiálisis intermitente, 140 en diálisis peritoneal continua ambulatoria y 88 pacientes estaban en diálisis peritoneal intermitente y los pacientes con trasplante renal eran 34. Realmente la hemodiálisis intermitente y la diálisis peritoneal intermitente no deberían de existir. La hemodiálisis intermitente quiere decir que los pacientes regresan a su casa, están como una semana en casa y regresan a hospitalizarse, a hemodializarse nuevamente. Hemodiálisis crónica deberían de hacerse 3 veces por semana y estos pacientes pues vemos que como el hospital pues no tiene la infraestructura para darle 3 sesiones de hemodiálisis a los pacientes, tienen que estar regresando cada semana a hospitalizarse. Diálisis peritoneal es lo mismo, diálisis peritoneal debería de hacerse diario en casa, esa es una diálisis peritoneal adecuada. Diálisis peritoneal intermitente son pacientes que van a casa, se quedan una semana en su casa y luego regresan nuevamente a dializarse al hospital. Esto pues incrementa también el riesgo cardiovascular y las complicaciones por procesos infecciosos. Aquí vemos cómo los pacientes al final del seguimiento de estos en el estudio,
pues 245 contaron con seguridad social. Sin embargo, 604 no contaban con seguridad social. Y vean, de estos la hemodiálisis intermitente, el 39.4% correspondían a ellos y el 12.1% correspondían a pacientes con diálisis peritoneal intermitente. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad social y lamentablemente pues los hospitales no cuentan con la infraestructura para su tratamiento. Aquí vemos cómo esto va a afectar en la mortalidad de nuestros pacientes, ya que la terapia con trasplante, vemos que aquí en esta curva de Kaplan-Meier en el seguimiento, pues todos los pacientes estaban vivos a los 800 días. Sin embargo, los pacientes con diálisis peritoneal intermitente, vemos como aproximadamente en los 700 días, el 100% de los pacientes habían fallecido. Y de hemodiálisis intermitente, vemos también cómo la mayoría de los pacientes a los 800 días ya también habían fallecido. La morbilidad y mortalidad por programas en diálisis peritoneal, pues vemos que hay varias complicaciones, principalmente infecciosas, al igual que en hemodiálisis. Sin embargo, la principal causa de mortalidad en diálisis, hemodiálisis o trasplante son los eventos cardiovasculares. ¿De qué se mueren los pacientes con enfermedad renal? De eventos cardiovasculares. Entonces, ahora vamos a pasar con la epidemiología de la lesión renal aguda. Bueno, ¿cómo se va a definir la lesión renal aguda? La lesión renal aguda se va a definir por una reducción súbita de la función renal dentro de un periodo de 48 horas, definido por un incremento absoluto en la creatinina sérica igual o mayor a 0.3 miligramos sobre decilitro o un incremento igual o mayor al 50%, o una reducción en el volumen urinario menor a 0.5 mililitros kilogramo hora por más de 6 horas. Hay diferentes clasificaciones para clasificarla. Una es la AKI, en el cual vamos a tomar criterios de creatinina, igual que de orina. Al igual que la CADIGO, que esta es la que utilizamos más, en el cual vemos el incremento de la creatinina sérica y el gasto urinario. Se dividen en 3 estadios, el estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Enfermedad renal aguda es un concepto nuevo en el cual hay un deterioro de la función renal mayor a 7 días, ¿vale? Aquí vemos la incidencia a nivel global. Se estima que 13 millones de personas han tenido lesión renal aguda, más o menos el 1.7 millones de personas han muerto por lesión renal aguda. Desafortunadamente, el 80% de estas muertes ocurren en países con nivel socioeconómico bajo y también vemos que la mayor parte de los pacientes que han muerto son hombres en una edad productiva aproximadamente a los 51 años. Como vemos aquí, México pues no tiene algún porcentaje de incidencia porque en México lamentablemente no hay tantos estudios de epidemiología. Aquí vemos en América Latina que el número de papers que se tiene para estimar más o menos la incidencia y la prevalencia son de 33. Aquí el número de pacientes que fueron incluidos fueron 7,023. Y aquí vemos cómo más o menos el 59% correspondió al sexo masculino con una edad aproximada del 51 años. La incidencia de pacientes que tuvieron lesión renal aguda en la terapia intensiva fue del 7 al 12% y lamentablemente, pues también los pacientes pediátricos tienen lesión renal aguda. El 43% de estos pacientes fallecieron. El 3% tuvo una recuperación incompleta de la función renal y el 7% aproximadamente terminó en enfermedad renal crónica. Esa es la importancia de la lesión renal aguda porque también es una causa importante de la enfermedad renal crónica. La lesión renal aguda se va a dividir en 2, de acuerdo a cómo se contrae. Si es adquirida en la comunidad, cuando el paciente presenta lesión renal aguda en casa, y la lesión renal aguda hospitalaria, que es cuando los pacientes desarrollan el deterioro de la función renal dentro del hospital. La adquirida en la comunidad es más frecuente, contribuyendo con el 79.4% del total de los casos de la lesión renal aguda, pero vamos a ver que la adquirida en el hospital tiene una mayor mortalidad.
La etiología de la lesión renal aguda. Aquí fueron aproximadamente 61 estudios en el cual contaron 10.670 pacientes. Aquí vieron que la causa principal de lesión renal aguda de forma global era de pacientes críticamente enfermos, ¿sí? Seguido de enfermedad cardíaca y de infecciones y de procesos infecciosos. La etiología de la enfermedad renal aguda adquirida en la comunidad, pues vemos que es aproximadamente en un 53% debida a enfermedad cardíaca, esto en 2.473 casos. Y la etiología de la lesión renal aguda adquirida en el hospital en un 54% es en los pacientes críticamente enfermos. Este es un estudio también que se publicó en la Gaceta de México en el 2018, en el cual nos habla de la lesión renal aguda en Latinoamérica según el nivel de atención de salud. El nivel 1 es aquellos países que tienen una incidencia baja de mortalidad. El 2, una incidencia moderada de mortalidad secundaria a la lesión renal aguda. Y el nivel 3 es aquellos países que tienen una alta incidencia de mortalidad secundaria a la lesión renal aguda. México se engloba en el nivel 2, junto con otros países como Cuba, Colombia y Brasil. Aquí vemos que en estos estudios, que fueron 52, 9.892 pacientes tuvieron lesión renal aguda. El hombre fue el sexo más frecuentemente afectado en un 60.4%, la edad promedio fue de 49.5 años y los niños también se afectaron en un 75%. Perdón, en un 0.81%. Y aquí la lesión renal aguda adquirida en la comunidad fue más o menos aproximadamente del 22.3% y la hospitalaria en un 83%. La mortalidad fue del 40.4%, nada más 37.6% tuvieron una recuperación completa y los pacientes con una recuperación incompleta fueron de 4.2% y la enfermedad renal crónica terminal con necesidad de diálisis o hemodiálisis fue del 3.8%. Los países con reporte de lesión renal aguda adquirida en la comunidad en Latinoamérica, aquí vemos a México, pues realmente nada más tiene un estudio en el cual hay 3 pacientes donde se vieron afectados más mujeres en el 100%, la edad promedio fue de 33 años y no hay más datos de recuperación, no hubo seguimiento de estos pacientes. Los pacientes con reporte de lesión renal aguda adquirida en hospital en Latinoamérica, aquí vemos que México cuenta con 8 estudios, en los cuales se incluyeron 382 pacientes, más frecuentemente afectados los hombres en un 69%, más o menos con una media de 54 años, los niños que se afectaron fueron el 3% y la mortalidad aquí fue más o menos aproximada de un 20%. La mortalidad de lesión renal aguda en México es aproximadamente del 25%. Y pues solo hay 3 estudios de seguimiento en el cual afectan 2.977 casos, en el cual se vio la evolución de los pacientes hasta 6 meses. La recuperación de la función renal completa, hubo en estos 2.977 casos, 1.138 pacientes, en el cual corresponde un 38%, una recuperación parcial el 7%, y los pacientes que evolucionaron a una enfermedad renal crónica fue el 13%. ¿Sí? Esto en México. La muerte como consecuencia de la lesión renal aguda a menudo puede prevenirse con intervenciones simples, como es el simple hecho de ver si nuestros pacientes no están tomando nefrotóxicos, que cuenten con una tensión arterial media adecuada, que no estén inestablemente hemodinámicamente, que no estén consumiendo algunas sustancias que pueden dañar al riñón, la hidratación adecuada. El uso de soluciones balanceadas, evitar soluciones salinas, y pues los pacientes con lesión renal aguda tienen aproximadamente un riesgo 9 veces mayor de enfermedad renal crónica y 2 veces mayor el riesgo de muerte prematura que los pacientes que no tienen lesión renal aguda. Esa es la importancia de la lesión renal aguda. Ahora, pues realmente, no, como les comento, no hay muchos estudios acerca de la mortalidad, incidencia y prevalencia de la lesión renal aguda.
Sin embargo, uno de mis compañeros para titularse hizo esta tesis, en el cual también en el Hospital General de México vimos cuál era la incidencia de la lesión renal aguda. Aquí vimos a 1,423 pacientes en el cual se encontraban en el servicio de urgencias. Él vio que 45% de los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias no tenían lesión renal aguda. Sin embargo, el 55% de los pacientes tenían una lesión renal aguda adquirida en la comunidad. De estos pacientes que no tenían lesión renal aguda al ingreso hospitalario, 6% desarrolló lesión renal aguda adquirida en el hospital. Estas son las características de los grupos: los pacientes que no tenían lesión renal aguda, aquellos pacientes que tenían lesión renal aguda adquirida en la comunidad y aquellos pacientes que tuvieron lesión renal aguda pero adquirida en el hospital. Las morbilidades, pues diabetes igual, en un gran número de porcentaje de los pacientes, también hipertensos, y pues hubo pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica, sin embargo agudizaron su función renal. Aquí vemos cómo los pacientes que tenían lesión renal aguda adquirida en el hospital tuvieron una mortalidad mayor respecto a aquellos pacientes que no tenían lesión renal aguda. Y pues los pacientes que tienen lesión renal aguda adquirida en la comunidad, aquí él vio que tienen un menor riesgo de mortalidad que aquellos pacientes que presentan lesión renal aguda adquirida en el hospital. Entonces, ¿cuáles van a ser las conclusiones de esta ponencia? Lamentablemente, pues México no cuenta con un registro nacional de datos de pacientes renales que permita conocer con exactitud los datos epidemiológicos de estos pacientes. La progresión de la enfermedad renal crónica ha derivado del incremento de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial sistémica, por lo que se deben de incrementar programas preventivos en este grupo de pacientes para prevenir la enfermedad renal. Lamentablemente, pues a nosotros los nefrólogos nos llegan los pacientes con ya complicaciones y estadios avanzados de la enfermedad renal. Sin embargo, pues el control adecuado de estas enfermedades preveniría este acontecimiento. Y la lesión renal aguda confiere una mortalidad mayor a los pacientes hospitalizados, así como un mayor riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, por lo que se debe tratar oportunamente, y estos pacientes deben de seguir un seguimiento por la consulta externa, por lo menos en medicina interna o en nefrología, para detectar a aquellos pacientes que pues ya tengan enfermedad renal crónica secundaria a la lesión renal. Y como vemos, pues estas son enfermedades que afectan el bolsillo del sector de salud. Y pues muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la doctora Florelena Rojas Terrazas de Nefrología del Hospital. Le damos una constancia de su participación en esta sesión general, y a todos los que nos siguen por esta vía, los invitamos el próximo miércoles a una nueva sesión general del hospital. Que tengan un lindo día.